Hola, hoy hablamos desde el micrófono de Negra como la Pantera, un espacio libre de juicio dedicado especialmente al empoderamiento de las mujeres afro en Latinoamérica y el mundo. A mí en lo personal me fascina esta sección por la simple razón de que cada vez conozco mujeres bellas e increíbles, que me da como emoción saber que hay tantas que estamos en la lucha por el reconocimiento, y eso me da aliento porque me recuerda que esto lo hacemos por amor a nuestra raza y a nuestra cultura y por amor a nosotras mismas y a nuestras hermanas también. Hoy en este episodio me encuentro precisamente con una de estas mujeres bellas que por su pasión, su amor al arte y su necesidad de querer ver un cambio en la sociedad trabaja día a día por ello. Ella es Jazmín Reyes, activista afroperuana, feminista, quien desde su corazón, siendo una mujer negra, comunica a través de la poesía su sentir. Yo estoy feliz porque la poesía es algo que a mí me fascina y en cierta medida creo que el escribir sobre mi historia y leer poesía negra me ha ayudado mucho a conectar con mis raíces y conmigo misma. Pero bueno, el tema de hoy en específico va enfocado en dos puntos principales. El primero es el de la salud mental, cómo la viven las mujeres negras que llevan por mucho tiempo cargando con el trauma racial y a la vez cómo esto tiene una conexión con nuestra espiritualidad y juega un papel muy importante en todo eso que impacta la vida de las mujeres negras. Así que sin más, démosle la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Feliz de estar en este espacio. Muy Yo contenta. feliz de que hayas accedido y de que, bueno, que quieras compartir tu voz, tu conocimiento también con nosotras y con todos los que escuchan este podcast. Sí, feliz de generar un diálogo y contar, ¿no? Todo lo que se tenga que contar aquí. Exacto. Y bueno, yo estoy muy emocionada, sobre todo porque por eso que tienes para decirnos acerca de este tema, que la verdad me tomó muy por sorpresa porque es algo que yo no conozco o conozco muy poco, y digo poco en el sentido de que lo asocio o lo que conozco lo asocio con mi experiencia. Pero creo que hay Ujú. un abismo muy grande en todo eso que entendemos como la salud mental en la población negra, pues aquí entra a jugar un papel bien importante en lo que es el denominado trauma racial. Y bueno, Ujú. hoy estamos aquí para escuchar lo que tienes para contarnos y aprender también. Así que cuéntanos un poco sobre ti y cómo o por qué te resuena mucho este tema, por qué quisiste traerlo hoy a la mesa. Y sí, eso básicamente. Ujú. Bueno, principalmente porque los temas de espacios de sanación siempre me han llamado la atención. Esa es la principal razón por la que decidí estudiar psicología, allá hace muchísimos años, en el 2007. Eh, y porque también creo que no se da un espacio para ver la importancia de hablar de la salud mental en personas racializadas, especialmente en personas negras, en personas afrodescendientes, ¿no? En donde, como mencionabas, hay como mucho trauma racial, muchas experiencias muy traumáticas, muy dolorosas, que quedan en nuestros cuerpos, que quedan en nuestros espíritus también, y que de alguna forma impactan en la forma en que nos relacionamos con las demás personas, ¿no? Entonces, por eso como que siempre, cuando me invitan a diferentes espacios, siempre hablo de estos temas porque me parece como muy importante generar una concientización, ¿no? De ese proceso, ¿no? No solamente hablar de la salud mental, que ya se habla bastante, sino también de cómo grupos específicos, comunidades, cómo impacta eso y cómo pueden tener también herramientas, ¿no? Porque por lo menos aquí en Perú, me imagino que en otras partes también la salud mental, especialmente para personas afrodescendientes, es más un privilegio que un derecho, no acceden todas las personas, ¿no? No hay espacios para eso, ¿no? Pues por eso siempre trato de hablar de estos temas y esa fue una de las razones, ¿no? Por las que cuando me preguntaste de qué tema quería hablar, dije, bueno, este será. Claro, sí. Y me resuena mucho porque, como te digo, hay un abismo muy grande y no conocemos. Por ejemplo, a mí una duda que me surge es, ¿qué es el trauma racial o cómo lo entiendes tú? ¿Cómo nos explicarías esa parte? Porque es algo que yo en totalidad no entiendo. Bueno, el trauma racial es un término que se ha estudiado mucho en muchos países, ¿no? No necesariamente en países de Latinoamérica, más por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa. Y básicamente salió a relucir en base a
un término en psicología que se llama trastorno de estrés postraumático. Que eso ocurría, por ejemplo, las personas que habían vivido en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de que tenían, por ejemplo, muchos episodios de ansiedad, de depresión, de flashback de lo que habían vivido, ¿no? Eso es como un poco los orígenes de este término, ¿no? Entonces eso en el tema del racismo como que tiene como de alguna forma similares características, ¿no? Donde las experiencias racistas que hemos vivido como personas negras nos pueden traer diferentes episodios de ansiedad, ataques de pánico, crisis depresiva, crisis de angustia, ¿no? En donde, por ejemplo, en el 2020 cuando sucedió el asesinato de George Floyd, muchas personas me comenzaron a escribir para que, yo soy terapeuta, ¿no? Entonces, me comenzaban a escribir muchas personas negras, inclusive yo misma, ¿no? Ver esas imágenes tan horribles, ¿no? De ese maltrato, ¿no? A esta persona, solo por el hecho de ser afrodescendiente, revivió en mí y en muchas personas negras ese tema, ¿no? Episodios, ¿no? Recordaban episodios o vivencias que habían tenido, ¿no? Inclusive muchas personas llegaban muy desbordadas emocionalmente por ese tema, ¿no? Es porque de alguna forma ver estas imágenes nos asocian, ¿no? A esas experiencias traumáticas, ¿no? Entonces el trauma racial es eso, ¿no? Son estas síntomas que tienen que ver con crisis, angustia, depresión, ansiedad, estrés, ¿no? Pero que están directamente relacionadas a experiencias racistas que generalmente hemos vivido pues en edades tempranas como generalmente la infancia, la adolescencia, en la etapa escolar, en los espacios públicos y diferentes cuestiones, ¿no? Y bueno, también el trauma racial en realidad es un término de, digamos que nuevo, por lo menos en esta parte del mundo, mucha gente lo conoce tal cual, y por eso creo que es bien importante también para poder sanar diferentes procesos relacionados al racismo, es importante darle nombre, ¿no? A eso, ¿no? Siempre digo que lo que no se sana, lo que no se nombra no se sana, ¿no? Exactamente. Entonces darle nombre y decir, me siento así, tengo miedo, por ejemplo, de relacionarme con las personas porque he vivido experiencias racistas de forma continua y tengo miedo de que me sigan maltratando como me maltrataron en mi infancia. Es importante decirlo, ¿no? Tal cual, para que se pueda dar una sanación en diferentes espacios, ¿no? Y bueno, eso creo que en general definiría así el trauma racial. Wow, wow, ahora como que se me abrió un panorama mucho más grande porque mira que ahora que estabas diciendo cómo el trauma racial, o sea, cómo eso, qué es lo que engloba, me hace mucho sentido porque no solo de las experiencias racistas que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida cuando vamos creciendo en una sociedad que obviamente no acepta todos los colores de piel, todos los tonos, también creo que es algo que siempre vamos a tener independientemente de que crezcas en un ambiente, por así decirlo, racista o no, porque vemos de nuestros antepasados todo lo que ellos tuvieron que pasar y eso a la vez te va creando esa bola grande del trauma, ¿no? Me imagino yo, porque yo de pequeña, te digo, yo cuando era más chiquita, a mí nunca me ha gustado ver esas películas de cuando, como de la guerra civil en África o de los esclavos, me generaba tanta ansiedad. Yo decía, no, 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 es que yo no puedo, yo me ponía a llorar, yo mamá, es que no te puedo explicar el sentimiento que yo tengo dentro cuando yo veo algo así. Y hasta el día de hoy yo soy de las personas que yo soy muy sensible ante esas cosas, pero creo que en parte sí me ha afectado en tanto ver lo que otras personas han vivido mucho más de lo que yo he vivido creciendo como una niña y siendo negra. Sí, lo que dices es bien cierto, porque hay algo que se llama memoria corporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos estas imágenes, nuestro cuerpo se activa, porque el trauma se queda en el cuerpo, ¿no? Y aparecen estas situaciones de desconfianza, ¿no? De repente de tener miedo de que, por ejemplo, nos acercamos a una persona blanca y esa persona sí tenga las buenas intenciones y no quiera hacerlo, ¿no? Igual se va a activar algo, ¿no? Porque no es esa persona, sino es lo que representa, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también hay otro término que se llama trauma intergeneracional, que es que tiene que ver con lo que mencionabas, ¿no? Desde nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nuestro linaje tanto materno, paterno, ¿no? De donde viene nuestra afrodescendencia.
en donde hay muchas situaciones que se viven, que se siguen cargando, ¿no? Situaciones relacionadas a la rabia, situaciones relacionadas al abandono, al despojo de sus pertenencias, ¿no? A la deshumanización de su cuerpo, ¿no? La hipersexualización, tanto en hombres y mujeres. Eso queda pues en el cuerpo, eso queda en nuestras memorias ancestrales, y es bien importante como desbloquear eso para poder darles nombre, ¿no? Porque de alguna forma creo que nuestra generación es esa generación que se está ocupando, ¿no? Que está haciendo mucho más cargo de la salud mental. Lamentablemente, pues antes no habían estos espacios como estos también, que de repente mucha gente puede escucharlo y puede como cuestionarse, ¿no? Antes no lo habían, ¿no? Entonces creo que es también bien importante, ¿no? Cuando hablamos, cuando yo hablo de una sanación antirracista, no solamente estoy hablando de sano por mí, sino también al sanarme a mí, estoy impactando a mi familia, estoy impactando a mi linaje ancestral, ¿no? Así es, y tienes toda la razón. Yo creo que es algo que no conocía, pero ahora me alegro de conocer de que es así, que heredamos el dolor, heredamos esos traumas, heredamos cosas que no debería ser así, pero creo que hace parte de las heridas que nos identifican mucho como personas negras, ¿no? Porque en un episodio anterior hablaba con una chica que me decía que todos tenemos heridas cuando somos pequeños, ¿no? A todos nos hieren. Y ahora que me dices esto, creo que como personas negras tenemos esa herida extra, ¿no? Independientemente de si hemos sufrido racismo o no, porque es algo que heredamos de nuestros ancestros. Y sí, la verdad es que es, wow, Sí, bastante fuerte. sí, sí. Wow. Y Jazmín, me gustaría preguntarte cómo esto se relaciona con la espiritualidad. ¿Cómo lo ves tú? ¿O qué papel ha jugado la espiritualidad en tu vida, en cómo te has desarrollado como una mujer negra? Ujú. Creo que la espiritualidad está muy, muy presente en las poblaciones afrodescendientes, solo que de repente hay muchas prácticas espirituales que no se nombran así como espirituales, ¿no? Pero que tienen que ver, ¿no? Que tienen que ver con este concepto de la espiritualidad que es conectar con nuestra sabiduría interna, ¿no? Para mí la espiritualidad va mucho más allá de la religión, para mí no es igual a eso, ¿no? Es esa conexión que tienes, ¿no? Contigo mismo. Por ejemplo, la meditación es una práctica espiritual, ¿no? Cuando sanamos entre mujeres negras también son prácticas espirituales, ¿no? O por ejemplo, cuando nos trenzamos el cabello con todo lo que significa, ¿no? El trenzado, ¿no? Que es también es lo que estamos sosteniendo a través del trenzado, ¿no? No es una práctica espiritual porque nos lleva a conectarnos a la raíz, ¿no? Entonces, yo tengo una visión de la espiritualidad desde ese lugar, ¿no? De hecho, en mi familia, por ejemplo, la música, ¿no? La música con afroperuana, ¿no? Con esos tambores, con el cajón, ¿no? Con la percusión. También me conecto mucho con la música afrocolombiana, ¿no? Con el bullerengue, son como uno de mis géneros favoritos, ¿no? Te conectan contigo misma, te conectan con tu raíz, ¿no? Y para mí esa es la espiritualidad. No desde un lugar romantizado de la espiritualidad, porque hay como siento que ahí se ha romantizado mucho la espiritualidad, sino desde un lugar de como conectar contigo mismo para ver tus luces y tus sombras, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que es bien importante tener conciencia de las prácticas espirituales de nuestro día a día, ¿no? Que no es que alguien nos tiene que decir cómo ser espirituales o no, sino es que en el día a día hay muchas prácticas, ¿no? Espirituales, ¿no? El hecho de cantar, el hecho de bailar, ¿no? El hecho de, no sé, como conversar con una persona negra de lo que estamos sintiendo, ¿no? El hecho de sanarnos de forma colectiva, ¿no? Es también una práctica espiritual, ¿no? Obviamente también de repente hay prácticas espirituales que te llevan a una mayor profundidad, ¿no? Pero va a depender de todas de las personas cómo quieren como conectar consigo mismas, ¿no? Por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo a poder encontrar la calma para tomar decisiones, para poder conectarme más con mi linaje ancestral, para poder conectarme más con mi papá, que es donde viene mi linaje afro, ¿no? Y en realidad para mí yo lo relaciono mucho, mucho a eso, ¿no? Y porque también las herramientas espirituales que puedan existir también son espacios de sanación, especialmente cuando no tenemos esos espacios, ¿no? Especialmente personas negras que pueden estar escuchando esto y que de repente no pueden pagarse, costearse, ¿no? Un espacio de terapia, porque la terapia es bastante cara, ¿no? Entonces, de alguna forma para mí es como
una forma de darle la vuelta al sistema, ¿no? Racista que no quiere que nos sanemos, que además que no le conviene, ¿no? Que nos sanemos, porque de alguna forma al sanarnos nos hacemos más conscientes, despertamos, cuestionamos a la sociedad, a los patrones familiares y pues el sistema capitalista, racista, colonial quiere mantenerlo todo en un status quo, ¿no? Entonces la sanación, las prácticas espirituales vienen a darle la vuelta a eso, ¿no? Entonces por eso cuando hablo de salud mental, últimamente más desde el año pasado hablo desde la espiritualidad también, porque son procesos que a mí me han ayudado un montón, ¿no? Claro, claro, y más que todo a conocerte a ti misma, ¿no? Que eso, como, o sea, como te lo entiendo, te ayuda muchísimo a poner los dos pies sobre la tierra y a que te hace más fuerte mentalmente, espiritualmente, valga la redundancia, y físicamente. Porque como dices, siempre están como intentando, es muy común sentir que no encajas o que te cuesta un poquito más por tu condición, que claramente no debería ser así, pero yo creo que el conocerte, el conectar de nuevo con esas raíces, el ahondar en esta espiritualidad de la que tú hablas, ayuda muchísimo. Es una herramienta poderosísima y me encanta que lo digas de esa manera porque ahora que hablabas de cómo tú vives la espiritualidad desde la música, desde ya sea escuchar la historia, escuchar poesía, escribirla también, todo esto también resuena conmigo de alguna manera. Tal vez no para todo el mundo es igual, digo, hay diferentes maneras, hay meditación, hay también la terapia, pero yo creo que es más que todo ese factor que te hace sentir bien, ¿no? Que te hace entrar en paz, como en un estado de plenitud a la vez. Porque yo cuando estaba chiquita creo que me quitaron mucho, yo no crecí en la población como creció mi papá, que es de donde viene mi descendencia negra también, desde la costa del Pacífico colombiano. Y él, yo creo que de pequeña, yo no crecí en ese ambiente, pero él me lo hacía sentir con la música, me enseñaba cómo era para él la religión, desde dónde la veía, y eso me hacía sentir bien. Y ahora que me dices esto, veo cuál es como el background de todo eso, de dónde, por qué me hacía sentir así y por qué esto ayuda mucho a conectar. O sea, creo que conectar con tu historia te hace más fuerte, porque te ayuda mucho a conocerte a ti misma. Sí, sí, sí. Y de hecho el arte está muy relacionado a la espiritualidad, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, estas salsas, ¿no? Que cantaba Willy Colón o otros cantantes, mencionan muchos, por ejemplo, orillas, ¿no? Dioses africanos, muchas prácticas espirituales que tenían, ¿no? Entonces te conecta mucho. La misma poesía, como mencionabas, también te conecta con quién tú eres, ¿no? Porque eso es la espiritualidad, es conectarte con tu saber interno, con tu maestría interna, ¿no? Que muchas veces está bloqueada por el miedo, por el racismo, por la culpa, por las experiencias racistas que hemos tenido, ¿no? Y que bloquean, ¿no? Porque de alguna forma vivimos muy enfocadas o enfocados o enfocadas a un procesos mentales, ¿no? Como todo eso de la mente, ¿no? Y en realidad la espiritualidad y las propias poblaciones afrodescendientes nos llevan a conectarnos con el cuerpo, ¿no? Porque desde dónde se siente el racismo, ¿no? No necesariamente se siente desde la mente, se siente desde el cuerpo, ¿no? La violencia de género también, ¿no? Se siente desde el cuerpo, ¿no? Entonces es volver al cuerpo, ¿no? Y poder conectarte con lo que realmente es importante, ¿no? Entonces creo que cada persona puede encontrar su modo, su forma, su camino de poder sanarse, ¿no? La terapia es una de ellas, no necesariamente, yo siempre digo, a pesar de que soy terapeuta, yo siempre digo, si no te gusta la terapia, hay diferentes formas de sanación, porque para todos, no las personas, no todas las personas se sienten cómodos y cómodas con eso, pero hay otros espacios, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, cualquier expresión artística, ¿no? También puede sanarte, redes de apoyo, redes de contención entre personas negras también, este tipo de espacios en donde se da como experiencias, informaciones, ¿no? Que te pueden ayudar a entender mucho más. También son espacios de sanación importantes, ¿no? Entonces no solamente es una vía, sino son varias formas de sanarnos y así como vamos como creando una colectividad, ¿no? Desde la sanación, ¿no? Wow, sí, sí, así es, y sabes que creo que
Esto viene, o sea, se nota mucho en nuestra historia, ¿no? Nuestros ancestros a través de la música, de la poesía, de conectar con otros, con otra gente de su raza, les ayudaba como a sobrellevar ese racismo tan fuerte que vivían antes, a sobrellevar todos esos problemas que tenían que llevar. Y es algo que me impacta muchísimo, escucharlo me da como me da vida, la verdad, me da vida escucharlo y escuchar que lo digas y que hay tantas maneras como Jazmín dice, hay muchas maneras de sanar. El hecho es que encuentres la tuya, la que te guste, en la que te sientas a paz, pero para eso hay que hacer un proceso de introspección bien grande, hay que explorar todo, estar abierto también a todo y aceptar que tenemos heridas, que tenemos defectos, pero yo creo que una vez aceptas que estás herido es como el primer paso para empezar a sanar, ¿no? Y me encanta eso y me gustaría preguntarte, Jazmín, la poesía, ¿qué papel entra a jugar en tu vida? ¿Cómo lo ves tú? Uy, la poesía es, para mí es el mejor regalo, ¿no? Que me ha dado la vida. Escribo poesía desde que tengo 15 años. De hecho, siento que la poesía siempre ha estado ahí, ¿no? En mi vida. De hecho, en mi familia hay muchas personas como muy relacionadas al arte, ¿no? También. Una de mis hermanas desde pequeña escribía poesía, es músico, ¿no? Mis hermanas son dos hermanas que también cantaban, ¿no? Mi papá siempre lo recordaba bailando, ¿no? Entonces siempre he estado como ahí muy presente y yo comienzo a escribir poesía y para mí escribir poesía fue romper un patrón de sentir que no podía escribir un poema, ¿no? Porque antes era como que yo pensaba en los poetas, decía, no, son gente súper extraña y súper así como si fueran extraterrestres que vienen de otro plano y que son gente así como genios, ¿no? Entonces, cuando me enseñan a escribir poesía en el colegio y comienzo a escribir y se me da como muy natural, ¿no? El escribir la poesía, yo comienzo a sentir, sí se puede, o sea, sí se puede como crear, sí se puede crear desde tu vivencia, desde tu cuerpo, ¿no? Y comienzo a escribir poesía y desde que tengo 15 años escribo poesía en cuadernos, no me gusta escribirla de forma digital. Me parece que me conecto más con la poesía cuando lo escribo a mano, y para mí es todo un ritual, ¿no? No es como escribo poesía, sino es que necesito como inclusive el cuaderno ideal, el lapicero ideal, ¿no? La música, la conexión, ¿no? Porque es como un acto de amor, ¿no? De desprendimiento en realidad también, ¿no? Porque en el papel pones todo tu ser, ¿no? Y pones todo tu espíritu ahí, pones todas tus emociones, ¿no? Entonces, de hecho, creo que las personas que escribimos poesía y que la compartimos además es como, sabemos que eso que estamos sintiendo se lo estamos entregando, ¿no? Al cuaderno, a la vida, a la persona que la escucha, ¿no? Entonces, me conecta mucho. De hecho, mi poesía ha evolucionado, o sea, de hecho, no soy la misma persona que hace 17 años, ¿no? Entonces, ha evolucionado y ha evolucionado conmigo, ¿no? Cuando, por ejemplo, comencé a ser activista, feminista y todo eso, en el 2015, como mi poesía se transformó ahí, ¿no? Comencé a escribir poesía antirracista, poesía negra, poesía feminista, como también me identifico como una persona gorda y también he participado en espacios de activismo gordo, ¿no? En la lucha contra la gordofobia, también, ¿no? Mi poesía también se adaptó a eso también. Entonces siento que es como una compañera, ¿no? Como para mí, ¿no? Entonces, ahora siento que yo escribo mucho desde el cuerpo, ¿no? Antes escribía mucho desde la mente, ¿no? Sobre lo que la gente quiere escuchar de mí, ¿no? Sobre lo que es aceptado en un poema, ¿no? Y a veces hay eso, ¿no? Que tienes que escribirle el poema bonito, que rime, ¿no? Y escribir los temas que le gusta a la gente, ¿no? Pero ahora cada vez que escribo es como cierro los ojos, conecto con mi cuerpo, conecto con mi emoción y desde ese lugar como que no sé, si sale un poema hacia mi corazón, hacia mis dolores, hacia mis rabias, lo escribo, ¿no? Y sí, también hay procesos en los que a veces no llega la inspiración porque no puedo escribir, porque tengo que trabajar mucho o porque hay otras cosas que ocuparse, pues también respeto eso, ¿no? Como que no obligarnos a crear cuando no estamos listas, ¿no? Como para eso, ¿no? Entonces la poesía para mí ha sido como una herramienta de sanación, un espacio de sanación. En los momentos en los que no podía acceder a un espacio de sanación, ahí está la poesía, ¿no? Acompañándome en eso. Entonces,
Para mí esa es la poesía. Wow. Y me encanta escuchar ese proceso de introspección porque literalmente es una herramienta, como tú dices, para liberarte de todo eso que te carga, que te acompleja, cómo te sientes, porque en los poemas, incluso cuando los lees, no son tanto las palabras, sino el sentimiento que transmiten. Y son los sentimientos del autor. Y wow, me encanta escuchar eso de que hay mujeres fuertes allá afuera que de verdad, o sea, queriéndolo o no, estás impactando a través de eso y es a través de sanarte a ti misma y eso es lo más fuerte y lo más bonito de todo esto y me encanta, me encanta, me encanta escucharlo. Yo creo que ya lo he dicho varias veces, pero me fascina, No, me muchas fascina. gracias. Sí, sí, porque también bueno, hay una representante muy importante aquí que es Victoria Santa Cruz, que bueno, es conocida, seguramente la habrás Sí, escuchado. claro, me gritaron negra. Claro, de Little Negra. Entonces, para mí escuchar ese poema cuando tenía 15 años fue importantísimo porque entendí que la poesía también es un espacio de demanda social, ¿no? Es un espacio en donde todos los procesos sociales que vives los puedes plasmar, ¿no? En una hoja de papel y puedes impactar a tantas personas, ¿no? O sea, Victoria Santa Cruz ya no está en este plano, pero su legado sigue y va a seguir vivo, ¿no? Entonces, tan importante es eso, muchos poemas me han inspirado ese poema, ¿no? Y creo que también es importante que la poesía también te conecta, ¿no? Con estas emociones, ¿no? Con tus aguas internas, ¿no? Que son emociones, ¿no? Que te permiten como sentirte mejor cada día más, transitar las emociones y no esconderte, ¿no? Porque a veces yo sí siento de que las personas no conectan con la poesía, incluso yo misma a veces es porque con la poesía uno siente, ¿no? Entonces es como es imposible escaparse de eso sin la poesía, ¿no? Pero creo que es bien importante saber que no necesariamente es como la poesía le puede pasar a personas así como inalcanzables, ¿no? En realidad todos podemos ser poetas, todos podemos escribir, ¿no? Las palabras están ahí, ¿no? Esperando que las podamos encontrar. Y en realidad solamente es conectar con nuestra capacidad de crear, ¿no? Porque en realidad es eso, ¿no? No tenerle miedo a la creación y a la manifestación, ¿no? Entonces, eso me da la poesía, ¿no? Y me gusta mucho como compartir eso. Hace tiempo no hablaba de lo mucho que amo la poesía y de lo que realmente me ha salvado, ¿no? Literal la vida, ¿no? En muchas ocasiones. Wow, sí, 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 así es. Y además creo que es crearte sana, ¿no? Crearte sana te transporta a la vez, te da esa herramienta para comunicar lo que sientes. Y cuando dijiste sobre este poema, la verdad es que ese poema creo que ha jugado un papel bien importante en la vida de muchas personas y más de nosotras como mujeres negras. Porque a mí también cuando lo escuché fue como si alguien hubiera cogido lo que yo tenía acá adentro y lo hubiera plasmado en papel. Y es impresionante cómo esta mujer logró conectar con muchísimas más que pasamos por este problema de que no te puedo explicar, pero yo cada vez que declamaba este poema, porque yo también soy una apasionada por la poesía, lo he dejado un poco, pero también soy apasionada por la poesía, este poema creo que me ayudó como a darme ese cambio de foco, ¿no? De que tenía voz, de que podía hacerlo y de que tenía el espacio si yo quería dármelo para hablar, para comunicar todo esto que sí, que es un dolor que llevas y una herida que va sanando con el tiempo a través de diferentes herramientas. Entonces resuena mucho conmigo y creo que hay personas, mujeres, que van a escuchar esto y si no han escuchado este poema, se lo están perdiendo de verdad, pero es muy famoso, yo creo que ya lo han escuchado, Sí, pero sí, sí, es hermoso ese poema y fue la primera vez justamente que yo vi una mujer negra que era poeta o que podía escribir poesía, yo nunca lo había, incluso las mujeres que escriben canciones en la costa de Colombia también son poetas. Ellas comunican su historia a través de la música y me parece, yo no sé, para mí es un proceso que me teletransporta. No sé cómo explicarlo, pero es algo que me da fuerza y es impresionante ver cómo eso impacta a tantas personas, a tantas mujeres que
sí, de alguna u otra forma las estás ayudando a sanar. Eso me encanta oírlo. Sí, sí, cuando dices que no sabes cómo explicarlo es porque hay cosas que, especialmente en el arte, en la espiritualidad negra, son cosas que no vamos a poder entender porque es desde la mente, no es el cuerpo que simplemente pone piel de gallina cuando escucha un poema o cuando hay alguien que te cuenta algo que resuena contigo, tu cuerpo reacciona, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Porque muchas veces se entiende también un poco desde el mundo académico, ¿no? Que es básicamente muy blanco, ¿no? Que todo se tiene que entender, que todo hay que darle una teoría, que todo hay que darle una razón, y en realidad no. El arte, la espiritualidad, la misma sanación de ti, no tienes que entender nada, solo tienes que sentir, ¿no? Y eso es lo que te trae la poesía, ¿no? Solo sentirla, ¿no? Solo sentirla, ¿no? Porque es eso, ¿no? Por eso creo que no es que las personas que son poetas tienen que haber pasado necesariamente en una universidad, ¿no? O tienen que haber llevado un curso de poesía. Y a veces, por lo menos aquí en Perú, se juzga mucho, ¿no? O sea, como que te presentas como poeta y te dicen, ya, ¿dónde estudiaste? ¿O qué taller llevaste? O no sé quién te enseñó esto, ¿no? A veces nadie te enseña, ¿no? Y también de repente hay muchas personas que escuchan esto y escriben poesía y no pueden como, no sé, sienten con un poco de temor de mostrarla porque no hay un valor académico, ¿no? Que nos podemos respaldar a nosotras mismas, ¿no? Nosotras somos nuestros propios referentes también, ¿no? Y encontrar también, o sea, por ejemplo, ahí yo sigo mucho más a poetas no tan conocidas que las poetas sí más conocidas, ¿no? Por ejemplo, una de las poetas que más me gusta, que es afrocubana, es Nancy Morejón, que habla mucho de los procesos de esclavización que vivieron nuestras ancestras, ¿no? Y es como muy impactante para mí escuchar a ese tipo de poesía, ¿no? Porque tiene mucho más relevancia con la historia personal, ¿no? Y no una poesía con palabras así súper rebuscadas para parecer como muy académicamente válido, ¿no? Y que creo que eso son, cualquier expresión artística que tiene valor, es para mí la expresión artística que viene desde la raíz, ¿no? Y eso es como lo bonito a mí de la poesía, ¿no? Que no espera que la entiendas desde la mente, sino desde el cuerpo, ¿no? Claro, y además cada quien la interpreta a su manera, desde su sentir, desde su Exacto. experiencia. Tú puedes estar comunicando algo, pero la otra persona lo interpreta muy diferente. Sí, Pero sí, eso lo entiendo totalmente y está muy bien, está muy bien. Y además creo que, como dije, esta herramienta, bueno, para Jazmín y para mí ha sido muy fuerte porque la sentimos diferente, pero hay diferentes, ahí está la música, está el baile, está todo, que de alguna u otra forma nos lleva uno a conocer nuestra historia, a conocernos a nosotros mismos y a comunicar lo que sentimos también. Y bueno, Jazmín, ya estamos llegando casi al final de esta entrevista, que me encantaría seguir hablando contigo por horas, pero me gustaría hacerte esta pregunta que se la hago a todas las mujeres que han pasado por aquí, a las mujeres negras, a ti, ¿qué es lo que más te gusta de ser una mujer negra? wow, nunca me han hecho esa pregunta, pero qué hermosa pregunta. Eh, que me gusta mi raíz, ¿no? Me gusta mi raíz, me gusta la fuerza, la alegría. Creo que si volvería a nacer, elegiría de nuevo ser una mujer negra, a pesar de todo lo que implica, obviamente, ¿no? Me siento súper feliz de eso, me gusta mucho que a partir de mi negritud pueda conectarme más con mi espiritualidad y más con otras personas negras a través de la diáspora, ¿no? En el continente, ¿no? Y de que saber de que, y eso es lo que también me gusta mucho más, ¿no? De saber de que de repente me puedo ir a otro país y me encuentro una persona negra y es como que hay algo, ¿no? Hay una conexión ahí, es como que no se tienen que saludar necesariamente, pero es como que, ok, ya no me siento tan sola, ¿no? Sí, hay una conexión diferente, ¿verdad que sí? Sí, y siempre me pasa, o sea, que encuentro personas negras aquí en Perú, o cuando he ido a países como Colombia, ¿no? Es como que también como que ver a personas negras es como que, ok, me siento en casa, me siento cómoda, me siento segura, ¿no? Entonces eso es algo que creo que solo pasa, ¿no? Siento yo en la identidad afrodescendiente, ¿no? Y me gusta muchísimo eso y también me gusta mucho la alegría, que es como también una forma de resistir, ¿no? Frente a tanto dolor y frente a tanta rabia, ¿no? Que puede existir, ¿no? Y eso diría que es lo que más me gusta de ser una mujer negra. Qué bello, me encantó oír eso.
cada vez dan unas respuestas diferentes, pero cada una tiene su toque y cada vez encuentras más cosas, más atributos que a pesar de todo lo que nos ha tocado guerreárnosla para ese reconocimiento o para tener estos espacios de tener voz, de poder comunicar lo que sentimos, a pesar de eso seguimos siendo unas personas íntegras que están ahí para seguir luchando, para seguir dándola, para seguir mostrándole al mundo que tenemos muchísimo, muchísimo que aportar. Y me encanta. Y me Ujú. encanta. Y Jazmín, ahorita se me había olvidado una cosa, y era que te quería pedir que nos Ujú. compartieras, si tienes ganas, ¿no? De compartirnos un poema tuyo, porque Jazmín, como lo dije anteriormente, ella es poeta, ya lo dijo varias veces, así que Ujú. me encantaría que nos comparta de su arte aquí, sería un honor para mí, claramente, escucharla. Claro, claro que sí. Justo aquí Epa. tengo un cuaderno que comencé a escribir hace bastante tiempo. eh, y bueno, como estaba diciendo, como una de las poesías de Victoria Santa Cruz, que es Me gritaron negra, me inspiraron a escribir varios poemas en relación a esa sensación, ¿no? Que te deja ese poema. Y quisiera compartir un poema que se llama Me gritaron, que es como un poema de inspiración en base a este poema de Victoria Santa Cruz. Bueno, lo puedo compartir, ¿no? Eh, y me gritaron ofensas hechas personas, y me envolvieron el alma de oraciones rotas, y oscurecieron mi camino de olvido y racismo. A mí nunca nadie me dijo de qué color era mi cuerpo, nadie miró lo ondulado de mis cabellos, y tan solo me enseñaron a negar mis ojos cafés y oscuros, y tan solo me mostraron a esta sociedad que separa, que odia y que mata, porque no tiene de otra. Me insultaron, me señalaron, me gritaron, pero también me amaron y me quisieron tanto que me prepararon para luchar y resistir, sin saberlo ellos siquiera. Hace algún tiempo esta lucha despertó, hace algún tiempo esta lucha nació, hace algún tiempo esta lucha gritó. Aquí estoy, aquí estamos. Mírame, míranos, que somos reales. ¡Ay, no! ¡Qué bello! Mira, me encantó Gracias. escucharlo, me encantó y estoy segura que las personas que nos escuchan, cada quien va a tener su interpretación. Y hablando de esto, a mí me gustaría que comenten sobre eso, que nos cuenten qué tal les pareció el poema, qué sintieron ustedes, en qué resonó, porque conmigo, bueno, aquí me quedaría media hora hablando, si yo digo, pero me encantó la perspectiva que le has dado. Y no, 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 yo no, no te puedo explicar la felicidad que siento en este momento, Jazmín. Me encanta. Gracias, Me gracias. encanta que pongas tu corazón y tu alma en todo esto, porque se nota muchísimo. Y bueno, ustedes ya la escucharon, lo hemos repetido en varias ocasiones. Nuestra salud mental juega un papel súper importante en cómo nos proyectamos hacia el mundo. Y hablando desde el punto de vista de una mujer negra, creo que no hacer caso omiso a este llamado es tan importante, porque si bien por muchos años han intentado silenciarlo, en parte creo que es cuestión de que nos hace falta plantar muy bien los dos pies en la tierra y eso se logra en retrospectiva, haciendo el proceso de conocernos a nosotras mismas y reconocer las heridas que llevamos cargando desde hace años y por generaciones. Y sobre todo, comenzar a sanarlas juntas y con distintas herramientas que hay. Así que gracias, Jazmín, por acceder a este llamado, por compartir de tu tiempo en contar tu historia, en deleitarnos con este bello poema, con tu poesía, con tu forma de ser, con tu corazón más que todo, porque se nota que eres una mujer que tiene fuerza a través de comunicar sus sentimientos, de comunicar su sentir también. Y todo esto da representación y ayuda a muchas mujeres que estoy segura que sí. Ujú. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, muchas gracias de seguir compartiendo esto. Y nada, también me gustó mucho conocerte y poder saber un poquito más de ti y conocer a otras mujeres negras siempre es hermoso. Siempre lo es. Y me gustaría que las personas que nos están escuchando ahorita te sigan escuchando. Así que comparte tus redes para que te busquen y sigan aprendiendo de ti también. Claro. Bueno, estoy en Instagram como poeta afroperuana. Bueno, en Instagram, en Facebook y también desde mi otra cuenta como psicóloga, arroba psicóloga Yasmin Reyes. Si de repente quieren saber más sobre estos temas, cuelgo mucha información,
contenido, ¿no? También si quieren algún proceso de sanación, también está el espacio bienvenido. Y bueno, en esos dos espacios me pueden encontrar. Muy bien, igualmente dejaré todas las redes que acabo de decir en la descripción por si no lo anotaron, estarán ahí también. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría decirles que este es un espacio creado con muchísimo amor, con la intención de darle voz a todas esas mujeres que como tú y yo han tenido que luchar con uñas y dientes por demostrar al mundo que somos mujeres fuertes, inteligentes, símbolos de belleza, capaces de todo lo que nos propongamos y sobre todo negras. Negras como la pantera. Gracias por escuchar y por quedarse hasta el final, y a mí me encantaría que me cuenten en los comentarios qué tal les pareció el episodio, qué experiencias tienen acerca del tema, qué tal les pareció el poema también, que nos quieran contar y sobre todo qué temas que les gustaría escuchar más adelante. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien, eso me ayudaría muchísimo y ayudaría muchísimo a que el podcast siga creciendo. Y dicho esto, cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todos somos producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive y aprende que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados, síguenos en Instagram como Sincera Podcast y nos vemos muy, muy pronto.